Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo una reseña del que para muchos es un clásico de la literatura contemporánea japonesa, un clásico del siglo XX y no es otro que Indigno de ser humano de Osamu Dazai, una novela autobiográfica que este autor publicó en 1948, un año justo antes de cometer su suicidio. Entonces, pues vamos a analizar de qué nos habla esta novela y qué me ha parecido. Como siempre, en primer lugar, vamos a analizar la edición. En este caso, esta obra está editada por Satori en una edición muy cuidada, muy bonita, como podéis ver, con una cubierta muy bonita. Con una gran calidad en los materiales. También viene con este separador ya integrado, con la cuerdecita esta. Y la traducción está a cargo de Isami Romero Hoshino, con la colaboración de Etnodio Quintero, que es también el que hace tanto una pequeña introducción de la obra y de la vida de Osamu Dazai para poner en contexto esta obra dentro de toda la obra de Dazai, para que entendamos un poco mejor cuál fue la vida del autor, que yo creo que si no entiendes la vida del autor, creo que no puedes entender esta novela. Y luego, por otro lado, también se incluye un epílogo también a cargo de Nadio Quintero, que hace un pequeño resumen de lo que a él le ha parecido esta novela, con algunos elementos clave. Y también incluye dos cartas a Yasunari Kawabata, que también es uno de los grandes exponentes dentro de la literatura japonesa, y que, bueno, tuvo ciertos tiras y aflojas con Dazai, y estas cartas muestran un poco esa personalidad un poco peculiar que tenía el propio Dazai, en la que vemos un carácter un poco interesado. Y sin más, en cuanto al autor, Dazai es uno de esos autores que tienen una gran fama dentro de Japón y tiene mucho reconocimiento. Incluso se hace una fiesta conmemorativa el día de su fallecimiento, creo que se llama Outo, porque a Dazai le gustaban mucho las cerezas y este es el significado de esa palabra japonesa. Y la vida de Dazai estuvo marcada por haber nacido en una familia bastante acomodada, pero también pues haberse sentido bastante apartado por su familia, bastante aislado, y eso yo creo que fue el principio del fin para él y lo que le llevó a una vida pues bastante miserable, en la que cayó en innumerables adicciones, tanto al alcohol, drogas, sexo y demás, y que le llevó a múltiples intentos de suicidio. Incluso llegó a convencer a una mujer que cometiera ese acto de suicidio conjunto, que por otro lado creo que es bastante habitual en Japón, tiene incluso un nombre para este tipo de prácticas. Y, y bueno, fue una vida pues marcada por lo que comento, ¿no? Una vida de adicciones, una vida de pobreza y también una vida marcada por la escritura de innumerables pues, relatos y cuentos. Creo que tiene dos novelas únicamente publicadas en los últimos años de su vida, en 1947 y 1948, que fue cuando se publicó esta de Indigno de ser humano, que fue un año justo antes de que cometiera suicidio. Y
Y nada más, ahora vamos a ver qué me ha parecido la obra. Bien, si entramos a analizar la obra, ya adelanto que no me ha parecido gran cosa, me ha dejado bastante indiferente. Podemos decir que se estructura en tres partes diferenciadas. Tenemos un prólogo en el que nos introduce un poco al protagonista y luego una parte central dividida como en cuadernos de nota, que serían como una especie de diario en el que el protagonista pues, reflexiona y nos cuenta algunos momentos de su vida. La primera parte se refiere a su época de la infancia, la segunda a su época de adolescente y la tercera a su época ya de la edad adulta o de la juventud, ¿no? Esas primeras décadas de vida, bueno, digamos que desde los 20 hasta los 30 años aproximadamente, creo, que es cuando termina la novela. Y digo porque que me ha dejado un poco indiferente porque creo que conociendo la vida del autor, aquí es uno de estos ejemplos en los que no hay que separar al autor de su obra, sino que hay que entender y conocer al autor para poder valorar su obra. Y yo creo que me ha dejado indiferente porque es bastante previsible, no le encuentro ningún elemento que me haya parecido atractivo. Como he dicho antes, el autor, Dazai, está marcado por una infancia en la que nació en una familia acomodada, pero sus padres no se hicieron cargo de él, era una familia bastante grande y también sobre todo estuvo marcada por abusos por parte de los sirvientes y los criados y, y yo creo que el abandono de sus padres y estos abusos en su infancia sí que marcaron lo que él sería en un futuro o esa vida en la que no pudo encontrar un propósito vital, no supo cómo vivir una vida que le hiciera feliz y siempre estuvo sumido en la miseria, en la pobreza y dando tumbos por la vida entre diversas adicciones. Yo creo que no es tampoco justificable, ¿no? Pero sí que es entendible que a lo mejor es alguien que no supo salir del pozo en el que nació, un hombre condenado por sus circunstancias y su contexto personal. Eh, y también hay que decir que yo creo lo que veo de Dazai, por lo que se cuenta en la novela y en su biografía, es que era una persona pues bastante introvertida, con cierta ansiedad social, que sentía miedo de relacionarse con otras personas y, y eso pues le llevó un poco a aislarse. También se comenta que era bastante inteligente, que pese a que no atendía mucho en clase o no iba a clase, siempre sacaba buenas notas, pero también por esa ansiedad o inseguridad que sentía a la hora de relacionarse con el resto de personas o con la sociedad en general, él se buscó un mecanismo que fue ponerse una máscara y recurrir al humor, a convertirse en el bufón del instituto, en el bufón de sus amigos, y con eso pues trataba de enmascarar su inseguridad a través de recurrir al humor. Eh, yo creo que muchas personas podemos tener un perfil introvertido, que nos cuesta relacionarnos con el resto del mundo, que no nos gustan mucho los ambientes muy cargados, como puede ser también mi caso,
pero yo creo que no tampoco justifica ciertas conductas que luego tuvo Dazai a lo largo de su vida y que muestran que fue una persona, pues, no sé si llamarla despreciable o bastante desconsiderada con el resto de las personas. No sentía empatía por ninguna de las personas y yo creo que utilizaba a las personas para sus propios intereses y, y para paliar un poco o para subsistir como pudiera. Esto lo digo porque a veces he visto algunas críticas en las que se dice que Dazai era misógino porque se ve como en el libro pues da una imagen de la mujer un poco pues servicial o que estaban a su disposición, como que podía disponer de ellas cuando quisiera. Además se dice que era pues bueno, bastante guapete o atractivo y que le era fácil atraer a las personas del sexo contrario, a las mujeres, y da una visión pues ciertamente cuestionable en las que pues hacía uso de las mujeres como le venía en gana, ¿no? Se aprovechaba de ellas. Em, pero es que también se aprovechaba del resto de personas, o sea, que no era algo exclusivo de las mujeres, sino que pues si podía aprovecharse de amigos y conocidos para que le mantuvieran o le sacaran de algún tipo de aprieto o de aprovecharse de ellos, pues siempre recurría a ellos o a los pocos amigos que tenía. Entonces, por lo tanto, yo creo que es más bien que sentía un profundo desprecio por la sociedad en general, o más bien que no sentía ningún tipo de empatía ni compasión por el resto de individuos. Y eso, pues, no sé, a mí me sorprende que se haya visto como algo que refleja un vacío existencial o una búsqueda de la identidad de Dazai. Yo sí creo algo que responde más a quizás a una persona un poco con rasgos psicopáticos o sociópata, ¿no? Una persona eh, carente de empatía y que busca únicamente el provecho individual. Yo creo que uno también de los puntos en los que se ve lo que estoy diciendo es justo en las interacciones que tuvo con Kawabata, en las que Kawabata era el encargado de otorgar un premio literario y en un primer momento le escribe una carta pues bastante desconsiderada, como diciendo que no había entendido sus textos, que quién se creía él y demás y tal. Y luego al año siguiente le escribe una carta diciéndole que siempre había sido un admirador, que necesitaba ese premio para encontrar cierto reconocimiento como escritor, que necesitaba ese premio para reconocer su propia literatura, y le dora un poco la píldora para ver si le otorga ese premio. Por lo tanto, pues lo que vemos es que un poco dependiendo del contexto y de las circunstancias, Dazai utilizaba sus artimañas para ganarse el favor de las personas o intentar ganarse el favor de las personas para sacar su propio beneficio y provecho. Y respecto a, volviendo a lo de las mujeres, también hay que tener en cuenta bueno, que la cultura japonesa pues, siempre ha tenido un papel bastante secundario para la mujer. Es un rol muy servicial y supeditado a los deseos del hombre. Esto pues, se puede ver en toda la literatura, incluso pues, en los animes, mangas y demás más actuales. em, las mujeres siempre tienen una condición como sumisa respecto al hombre y no ha cambiado mucho. De hecho, las propias japonesas aceptan ese propio rol y si vemos algunas entrevistas y demás o vas allí a Japón, vas a ver que esto es así en la mayoría de los casos. O sea, tienen muy asumido esos diferentes roles y ese papel sumiso de la mujer respecto al hombre. Por lo tanto, quizás
es algo que puede chocar con la cultura europea actual, pero es algo que allí tienen bastante asumido y aceptado. Por lo tanto, tenemos que entender y juzgar este libro y a este autor en la cultura en la que vive, no con los ojos de una cultura como la nuestra o en el tiempo presente, ¿no? Que tenemos quizá otros estándares. Mm, y luego, pues siguiendo lo que nos cuenta el libro, a mí, pues, lo que he dicho, no me ha llegado a, a convencer, tampoco me gusta como, no encuentro algo diferencial o algo distintivo que lo convierta en algo especial respecto a otros libros de la literatura, digamos, clásica. No encuentro aquí elementos diferenciadores. Podríamos decir que es una novela que abre a lo mejor el género de la autoficción, porque realmente es una vida, nos narra la vida de Dazai con ciertos elementos de ficción que incluye aquí y allá, pero si sabes la vida del autor, ves que todo lo que cuenta en esta novela es lo que le ocurrió al propio Dazai en su vida. Y, y lo que digo, no hay elementos que me hagan pensar que esto pueda considerarse una obra maestra dentro de lo que digo siempre, ¿no? De mis escasos conocimientos sobre literatura. No veo aquí algo que diga que es un cambio radical o que nos habla de temas que no se hayan tratado ya. Todo lo contrario, más que nada, lo que veo aquí es una confesión de una persona que se comportó a lo mejor de forma despreciable con todo el contexto y toda la infancia que pudo tener, pero a lo largo de su vida pues se comportó de forma bastante deplorable o despreciable. Em, Quizás, pues bueno, esto que dice él continuamente de que no se considera digno de ser humano, pues vaya por ese camino, ¿no? Una vía a lo mejor un poco de arrepentimiento y de ahí que quizás a lo mejor en numerosas ocasiones intentara el suicidio, pero yo lo de los intentos de suicidio, fíjate que lo veo hasta como una forma de intentar llamar la atención porque tantas veces lo intentó muchísimas veces, llevó al suicidio incluso a una mujer junto a él. eh, y lo veo como llamadas de atención cuando realmente a lo mejor él en todas esas ocasiones no quería quitarse la vida y era como una llamada a lo mejor de auxilio. Eh, no lo sé, no lo sé, me ha dejado bastante frío esta lectura. Mm, Como digo siempre, no todos los libros son para todas las personas. Eh, no sé, uy, perdón, aquí es otra vez mi gato, Bakú, haciéndonos aquí de ayudante y a veces tiene pesadillas y hace ruidos extraños. Pero bueno, que eso, que a lo que iba, que no sé qué le puede ver a la gente a este libro sobre que se le pueda aplicar a sus propias vidas, porque ve a una persona que es bastante que no te puedes sentir identificada con él. A lo mejor en el ámbito de haber tenido una infancia difícil o de ser introvertido o de tener poca facilidad para relacionarte con las personas, pero luego lo de sucumbir a las adicciones, al alcohol, a las drogas, el usar a las mujeres como a tu antojo, como, yo qué sé, como si fueran Kleenex, ¿no? No sé, es que no sé. Ya no solo identificarte, sino ver alguna enseñanza en lo que nos muestra Dazai. Sí, una persona amargada con la vida, con la existencia, con la sociedad, que se recluyó
en los placeres más carnales o más instintivos, más primitivos y poco más. Y bueno, tampoco me quiero extender mucho en esta reseña. No lo recomendaría. No me ha aportado nada. Es un libro cortito de 150 páginas. Y bueno, sí que puede ser una lectura rápida, pero yo creo que siendo el tiempo que tenemos limitado, te lo puedes ahorrar e ir a otras lecturas más enriquecedoras, yo creo. Y nada más. Bueno, sí, lo que sí que me hubiera gustado es que por parte de los traductores y de los editores se hiciera alguna nota o aclaración sobre cuáles han sido los criterios a la hora de traducir esta obra y por qué era necesaria una nueva traducción, teniendo en cuenta que esta obra ya fue traducida por otra mujer que se llama Monse, no me acuerdo del apellido, pero que la menciona el propio traductor o el que hace la introducción. Menciona que él leyó sus obras, las obras de Dazai en esa traducción, y me hubiera gustado saber por qué consideraban necesario hacer otra traducción o simplemente responde a que la editorial pues quería sacar una edición de este libro y en vez de utilizar la traducción antigua pues hizo una nueva y ya está, sin más, ¿vale? Y nada, no, sí que es verdad que bueno, que lo que he dicho en otros vídeos, Satori hace ediciones muy bonitas, con muy buenos materiales, suelen cuidar la traducción, que no es fácil de encontrar editoriales que se preocupen por hacer ediciones así. Y bueno, pues nada más. Dejadme en comentarios si habéis leído esta obra, qué os ha parecido, si tenéis una opinión diferente a la mía respecto a esta obra y al autor. Y nada, pues nos vemos en próximos vídeos, como siempre. Gracias por verme y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima. Adiós, 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 adiós.